Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, nosotros lo habíamos presentado en la apertura del programa, está Eduardo López. Es importante hablar hoy. En la provincia de Buenos Aires hubo un paro docente, mañana en la capital federal, en la ciudad autónoma va a haber otro paro docente. Parece que la docencia, la enseñanza está en un segundo plano por parte del gobierno. Y sin embargo, en este juego comunicacional de víctima-victimario aparecen como victimarios los docentes. Bueno, contanos un poco, ya dijiste, trazaste una analogía en cuanto a las nuevas denominaciones que tienen los billetes y demás, que el aumento es poco significativo, pero siempre se llega a esta instancia, siempre se llega a esta instancia. Desde que se sancionó la ley de paritaria del 2005 sí, al 2015 no hubo conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Recordarán, de hecho Macri hizo campaña diciendo no hay conflicto en la ciudad de Buenos Aires. O sea que no. Yo con el profesor de historia de mi escuela, conmigo teníamos un debate. Si los aumentos de salarios en la ciudad del 2005 al 2015 eran gracias a Mauricio Macri, jefe de gobierno, y pese a la paritaria nacional, como decía él, un gran compañero afiliado a mi sindicato, sí, o como decía yo, los aumentos que permitieron que se inicien las clases en la ciudad del 2005 al 2015 eran gracias a la paritaria nacional y pese a Macri. Y no nos poníamos de acuerdo. Bueno, ahora el profe me da la razón, porque sigue el macrismo en la ciudad. Y perdimos poder adquisitivo en estos 2 últimos años en la ciudad. Macrismo está hace 12 años en la ciudad, no sé, 10 años y pico. El conflicto empieza desde que el macrismo tomó el país, ganó el país. Yo ya lo viví con el gobierno de la Rúa, digamos, que se fue con una buena gestión en la ciudad, pero el país es otra cosa. De manera tal que está claro, no es que siempre hay lío. En la ciudad no hubo lío, porque había aumento por arriba de la media. Y como yo priorizo la representación gremial por sobre mi idea política, las clases empezaban normalmente. Pese a que señalaba que el macrismo sacaba vacantes, destruía el presupuesto educativo, destruía las escuelas, etcétera, etcétera. De manera tal que no siempre pasa. Cuando hay paritaria y se cumplen las leyes, las clases empiezan. Te pongo un caso, 2013. Hicimos en la ciudad un paro al gobierno nacional, al de Cristina Fernández de Kirchner, de 48 horas porque no quería cumplir con las paritarias. A las 48 horas la cumplió y hubo las clases normalmente. De manera tal que eso de que siempre hay lío en la ciudad, que está buena la pregunta porque me permite desarrollarlo, no se da en la práctica ni es una voluntad de los docentes que haya lío, sino nuestra voluntad. Yo estudié para ser maestro, no para hacer paro. Ahora, si pierdo poder adquisitivo, como en estos últimos 2 años, hago paro. Si no lo pierdo, no hago paro. Si el gobierno por el cual no lo pierdo se quiere arrogar que yo no pierdo poder adquisitivo por él y no por la paritaria, lo denuncio, como lo hice en los años de macrismo. Pero concretamente nosotros tenemos las cuentas en orden. Está claro, cuando el aumento era por arriba de la media, había clase. Luego Macri hizo campaña diciendo yo soy Gardel en la ciudad. En esa misma campaña yo decía no es Gardel. Bueno, 2 años después, cuando llegó a la presidenta, está claro, al menos para el profe de historia de mi escuela, que el problema era Macri y la solución era la paritaria. Porque sigue el macrismo en la ciudad, no hay paritaria y nos bajaron el salario. Pasamos en 2 años a estar en el 6º lugar del país, de provincias, ahora estamos en el lugar
17. 17. Eduardo, el profe de historia debe estar mirando, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Debe estar enojado. Por eso no doy el nombre. Claro. Eduardo, No, pero lo quiero. De hecho, votaba Macri, era afiliado a mi gremio. Pregunta, hablamos de esta situación en la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, a mí esta semana me tocó estar, esta mañana, perdón, en La Plata haciendo unas cosas, todo cortado, la ciudad tomada por la marcha docente. ¿Sigue siendo de parte de la provincia de María Eugenia Vidal la misma propuesta de paritaria repetitivamente? Igual que en la ciudad, el techo del 15. Igual que en Santa Fe, el techo del 15, igual que en Neuquén, igual que en Chaco. Ya está, ganó Macri, se sacó la careta, maneja los medios de prensa, la justicia, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y hace lo que venía a hacer. Yo lo sé, ¿sabés por qué? ¿Sabés cuál fue la primera acción que hizo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál? Y por eso hice paro. ¿Cuál? Sacó la carne de pollo y de vaca y le dio soja a los chicos en los comedores escolares. Sin necesidad, era un tema de clase. En la jurisdicción más rica del país. Ahí hicimos un paro. Volvió la carne de pollo y la carne de vaca. Es decir, ideológicamente, él baja salarios, pero no porque es malo, sino para esa diferencia llevársela a él. La tengo re clara esa, hace tiempo. Esa ideología mía no me permitía ver que había aumentos salariales, pero yo se lo adjudicaba a la paritaria nacional. A nivel país, estamos perdiendo todos los maestros, como están perdiendo todos los jubilados. Digo, el paro en la ciudad es con los metrodelegados, el de mañana, que venían ganando bien, paran mañana. Los recolectores, los recicladores urbanos de la CETEP, los estatales nucleados con el Tano Catalano, el secretario general de ATE, Vanessa Siley de Judiciales. Judiciales, sí. También. En Santa Fe están parando todos los estatales de Santa Fe. En Neuquén también. Bueno, López dice, habla del macrismo. Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, hay paro de todos los estatales. Chaco, está Domingo Pepo, hay paro de todos los estatales. Y así puedo seguir, porque es Macri. Digo, no es Aranguren, no es Caputo, es Macri. Aranguren y Caputo serían dos personas que harían su negocio a costilla del Estado como siempre, pero no existiría si no estuviese Mauricio Macri. Hay alguien que lo tiene claro, las calles de la ciudad de Buenos Aires, cuando dicen Mauricio Macri y le asignan el hit del verano. Entonces, hay que parar el ajuste de Macri. Larreta ajusta porque Larreta es Macri. Hay un gobernador que no ajustó, Rodríguez Sá. Sí. No firmó el pacto fiscal. Estuve en San Luis la semana pasada, sí. Estuve en San Luis. Bueno, Rodríguez Sá no ajusta. Rodríguez Sá no es Macri. Bueno. Te llevo a otro plano, pero estamos hablando... Está muy focalizado en el presidente de la Nación. De lo mismo, ya que hablamos del presidente de esto, Ariel, vos, representante del sector PYME, ¿qué te pasa cuando escuchás, lo decía antes del corte, al ministro Aranguren decir que él su plata la tiene afuera, que eso es legal, que está bien, y que la va a traer el día que acá se le demuestre, como si viniera de Marte, que hay confianza? Vos, PYME, me imagino que te exigen pagar impuestos. A ver, al margen de tomarlo como una falta de respeto a miles de empresarios pymes que realmente están... A ver, los 11.000 comercios, 6.000 fábricas que han cerrado... Digo, estos números que han generado estas políticas, ¿no? Y que muchos han cerrado por a lo mejor no poder pagar muchos de estos impuestos que tenés que pagar como en una sociedad, una comunidad organizada como la que vivís, que tenés que pagar impuestos. Que los ministros, porque con Caputo y las sociedades offshore es la misma discusión, si querés, ¿no? Te vengan a decir que uno no va a traer la plata cuando confíe en un proyecto político que ellos están llevando adelante, además, ¿no? Porque este es el punto, porque hablan en neutro. Sí, claro. O con un ministro como Caputo que te dice que deja el dinero afuera y que es legal, porque entonces no dejan que la gran mayoría de las pymes durante un año o 2 años, hasta que pase esta crisis, no paguen un solo impuesto? ¿Queremos vivir en un país así? O sea, saquemos el pie a las pymes, saquémosle los impuestos, porque yo siento además que me están cargando. Pero vayamos a otra discusión. No es el proyecto de país que nosotros queremos construir. No es el proyecto de país salarios al 15% arriba porque me quedo sin mercado, muchachos. Vivimos del mercado interno el 80% de las pymes argentinas. Entonces, cuando hablamos de que te aumentan los servicios... Recién hablaron ustedes de la inflación. Disculpa, vamos a reprocesar para el público. ¿Sí? Tenemos que hacer como el gobierno. Sí. Para el público, ¿sí? Dijiste algo. Mercado interno. A ustedes, me imagino que si ganan más los docentes, compran más en tu mercado. No, pero claramente, a ver, en un esquema de crecimiento colectivo y como ha crecido históricamente la industria... A ver, se va a enojar algún empresario con lo que voy a decir ahora.
Se discutió la reforma laboral o está en discusión, ¿no? Yo lo que digo respecto a la reforma laboral, más allá de que en el corto plazo te puede significar algún beneficio, pagar menos, no me hagan ninguna reforma, devuélvame la mitad del mercado. Y les quiero recordar a muchos empresarios y colegas que durante estos años crecimos con esta ley laboral. Vos estás pidiendo que te devuelvan las ventas, el nivel de ventas que tenías antes. O empecemos a administrar seriamente el comercio exterior. Y digo administrar seriamente el comercio exterior porque el ministro Cabrera ha logrado instalar en la sociedad, como estas cuestiones de sentido común que se instalan todo el tiempo, que Argentina estaba cerrada, que en Argentina no entraba nada, que así no se podía seguir. Bueno, eso es mentira. En mi sector, en el año 2015, entraron 28 millones de productos de marroquinería. Y con ese importado convivía el nacional y el importado. No estaba cerrada la frontera. El problema es que en 2017, con un mercado que se cayó como se cayó, producto de donde están los salarios, me entraron 53 millones de productos. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de... Bueno, pero por eso te digo, de esto hablamos cuando hablamos de un proyecto de país. Hablamos, caen las ventas, te suben las tarifas... De esto, no hay una moratoria de AFIP en este momento que sería esencial para las pymes, ¿sí? Una moratoria para poder sostener las empresas. Si me preguntás a mí cuál es la medida más industrialista que le pido al gobierno, es que por un año pare de sacarle dinero al bolsillo a la gente. Paren de achicar el mercado interno porque van a seguir cerrando fábricas, vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo. Y si en ese contexto subimos las importaciones, bueno, el escenario no es el mejor. Para cerrar, y así pasamos con Leandro Santoro, pero sin embargo, cuando uno escucha los datos de la macroeconomía, que creo que a decirlo en la apertura del programa, aumenta la venta de autos, inclusive de autos nacionales. ¿Qué es lo que estás viendo vos como pyme? Que hay una redistribución, cada vez ves más la concentración a pocos grupos que van creciendo mucho. Sí, pero eso se está dando inclusive en las cadenas de comercialización. Por eso las grandes marcas están concentrando, porque hay un público de lo que se llama el ABC1, que es el que concentra la compra, porque hay una parte de la sociedad que va a estar viviendo bien. Ahora, el problema es que vos nombraste el textil, yo te nombro el calzado, te nombro una parte importante del metalúrgico, muebles, ópticos, manufacturas de cuero. Cuando vos sabés que yo pertenezco a la Confederación General Empresaria, y en las mesas de discusión de los sectores, te encontrás con que una mayoría no ha tenido ese tipo de efectos rebotes que a lo mejor algún sector sí ha tenido. Pero fíjate que están relacionados a la energía, a la construcción, a los agronegocios. Sí, financiero ni te cuento. No, financiero ni te cuento, pero por eso te digo, bueno, pero de esto estamos discutiendo. Vos lo dijiste, ¿de qué proyecto de país tenemos? Hoy tenemos un proyecto de país que prioriza lo financiero por sobre lo productivo. Así nos va con los 65.000 puestos de trabajo que perdimos en la industria. Bien. Pasamos con Leandro Santoro. Sí, y quiero disparar con la misma pregunta, pero ¿cuál es tu lectura? Lo de Aranguren, ¿qué te genera? Que el tipo diga, tengo la plata afuera, cuando tenga confianza la traigo. Sí, lo que más bronca da es la naturalización de estas desigualdades. La verdad, un funcionario público es un servidor público. No puede estar blandiendo la bandera del privilegio. Si todos hiciéramos lo mismo que hace Aranguren, quiebra el sistema financiero argentino. Si todos dijéramos lo mismo, che, mira, yo no tengo confianza, imagínate si no lo tienen ni siquiera lo que gobiernan, y la saco afuera la guita y después te explico, y no la traigo. Eso provocaría no solamente una crisis financiera, sino una crisis económica y además un hecatombe social. Entonces yo la sensación que tengo es que el problema de la ciocracia es que estos tipos gobiernan el interés general como si estuviesen administrando el interés particular. Y ellos piensan que lo que es bueno para ellos es bueno para el país. Porque tiene una mirada esencialmente clasista. Y al no tener instancias de articulación política con la sociedad, porque esto que decía recién Eduardo del diálogo es solamente una ficción, todos somos conscientes que ellos no solamente no dialogan con el Parlamento argentino, sino que además no dialogan con ningún periodista medianamente crítico, o sea, todos los debates le tiran la pelota para que los tipos cabeceen. Como lo que genera, me parece a mí, es una suerte de lógica de estratificación en la política que nunca se había dado, ni con el menemismo. Vos con el menemismo tenías tecnócratas neoliberales que estaban al servicio de cuadros políticos del peronismo que habían traicionado sus bases sociales, pero que tenían una cosmovisión de la Argentina y de la sociedad. Estos tipos te hablan desde un lugar tan aséptico que la verdad que yo creo que es todavía más difícil el problema, porque creo que no hay posibilidad de rectificación frente al error. ¿Entendés? Al no haber posibilidad de rectificación frente al error, lo que hay es persistencia frente al error. Y por eso mucha gente dice que este es un gobierno típicamente conducido por Macri, porque él es un chico caprichoso que persiste permanentemente en el error. Entonces, guarda con esto, porque el problema lo vamos a tener el día que de verdad la choquen y no tengan condiciones de rectificar. O sea, la falta de política dentro de este dispositivo de poder lleva a que mientras las cosas están estables, métele.
pero cuando tenés una crisis importante quiero ver. O sea, no hay jefe de gabinete. O sea, el jefe de gabinete se dedica a la comunicación política, por ejemplo. Sí. No hay, el ministro del Interior se dedica a la obra pública, pero no hay quien articule con los distintos sectores. O sea, no hay una figura política por abajo de Macri que vos digas, bueno, es este. El tridente, el OPT de Quintana y Marcos Peña, digamos, es un tridente que sirve para ordenar a ellos. Pero con el movimiento obrero tienen crisis, con los sectores populares y los sectores sociales tienen crisis, hay un sector de la sociedad que ignoran. La veo difícil. Ahora, ¿crees que desde la política, esta visión que hay, viste que ahora se habla mucho de que el gobierno va a intentar reelegir en los 3 distritos de acá, la provincia de Buenos Aires, la ciudad, la nación? Digo, ¿crees que esto tiene que ver también con la falta de alternativas? Que hoy el público no vislumbra, porque dice no hay candidato a la vista, no vislumbra una alternativa que concentre la oposición y la oposición está recontra fragmentada. Sí y no. Eso que decís existe, no lo vamos a negar. O sea, yo también hablo con gente que me dice es un quilombo, no sé quién votar. Incluso mucha gente te dice estoy peor que hace 2 años, pero le sigo dando crédito a este gobierno. Te voy a ir más a fondo. Yo creo que si hoy hubiese elecciones tiene muchas chances de reelegir a los 3 distritos. O sea, ganar a nivel nacional en la provincia y en la ciudad. A pesar de que hay mucha disconformidad social y hay tensiones sociales muy fuertes. Ahora, no necesariamente eso es responsabilidad de la política y de la oposición. Hay procesos históricos que tienen que decantar. Nosotros somos muy ansiosos los argentinos, entonces todo ya, ¿por qué ya? Y no, hermano. A ver, los ciclos políticos, el menemismo duró 10 años y medio y se llevó puesto, digamos, una cultura que era la cultura fundante del orden social argentino, que era la cultura del trabajo. Cambió culturalmente la sociedad y sin embargo las víctimas de ese modelo siguieron apostando a eso. El neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y lo que los tipos están tratando de hacer es cambiar el sentido común de la gente con conceptos como el de la meritocracia, el emprendedorismo, y están yendo hacia una suerte de chilenización de la sociedad argentina. ¿Qué significa la chilenización? Significa que ellos quieren construir una sociedad desigual y estable. Que vos, si te tocó la mala leche, viste, de nacer en una familia pobre, te resignes fatalmente a eso. Y bueno, ¿qué va a ser? Es la que me tocó en suerte. Y si te tocó ser mucama, seas la mejor mucama. Y dejes de aspirar a la idea de la movilidad social ascendente. En todo caso es la movilidad individual ascendente, ¿no? Se desentiende lo colectivo del individual, el Estado se desentiende de lo que nos pasa a todos y trabajan activamente las élites del poder para transformar la mentalidad colectiva de los argentinos, para quebrar la dignidad, para desarticular el movimiento popular, para destruir el peronismo y el movimiento obrero, que son las 2 grandes obsesiones que estos tipos tienen en la cabeza, hacer mierda el peronismo y hacer mierda el movimiento obrero, y fundamentalmente crear una nueva cultura más egoísta, más insolidaria, basada sobre premisas abstractas y vacías, ¿no es cierto?, que es la que le ha funcionado a la derecha en Chile después de la terrible dictadura de Pinochet y que le ha permitido, por ejemplo, que un 10% de la población, el primer decil, digamos, concentre casi todo el ingreso y el resto no tenga acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, no hay seguridad previsional, no hay tasa de sindicalización, los salarios son los más bajos de América Latina, la desigualdad la más alta. Bueno, más allá de que el marketing después te diga lo contrario, lo cierto es que en Chile se vive así como te estoy diciendo yo. Escúchame, vos dijiste, el objetivo, lo escuchás, el discurso antiperonista, que no vuelva nunca más el peronismo. ¿Este gobierno consiguió también destruir el radicalismo? No, ya estaba destruido de antes. ¿Sí? Claro. El radicalismo... Pero coincidís, por ejemplo, en el caso de Jorge Asís, que es el canal de distribución, yo te lo digo en términos marketineros, te digo en términos más del gobierno, ¿no? Sí. Que es el canal de distribución, la fuerza territorial que tiene el gobierno en todo el país. No. ¿No? No. En general yo conozco bien el radicalismo, mucho menos de lo que parece de afuera. O sea, en el radicalismo costaba fiscalizar las elecciones. No, a ver, el radicalismo sufrió una crisis ideológica muy fuerte en el 2001, pero antes, cuando aceptó la incorporación de Cavallo al gobierno, me parece que eso fue una... A Alfonsín le costó en vida aceptar eso, de hecho lo criticó hasta donde pudo, después lo hicieron callar, y trató en los últimos años de su vida de rectificar la línea conservadora para llevarlo hacia una línea más socialdemócrata. Pero lo cierto es que el radicalismo por antiperonista se terminó transformando en antipopular. Y viste, y hay posiciones que son hasta irracionales. Decir, pero ¿cómo cuáles? Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con la política exterior, es increíble. Ya que hablamos estamos en abril, las Malvinas. Bueno, Malvinas, el acuerdo con la Unión Europea, el alineamiento con los Estados Unidos, la pretensión de ingresar a la OCDE. Yo no sé, estas cosas, viste, ahí tenés, hablamos de la institucionalidad. El gobierno argentino discute la necesidad de integrar la Argentina a la OCDE, que es el club de países neoliberales, viste, que aplican políticas de libre mercado y que destruyen el mercado interno, todo lo contrario que estamos discutiendo acá, con Bulgeroni y con el Grupo Clarín. Y el radicalismo se queda callado la boca. Es una vergüenza, porque aparte el radicalismo la gente por ahí no lo sabe, pero tiene mucha musculatura en la Cancillería. O sea, la Cancillería hay muchos cuadros radicales. Yo sé perfectamente que pueden coincidir en la política de libre mercado,
Pero Alfonsín fue fundador del Mercosur, digamos, Irigoyen hablaba de la autodeterminación de los pueblos. Siempre hemos tenido una posición muy crítica frente a los Estados Unidos, históricamente, bueno, y hablar de las posiciones que ha tomado Arturo Illia. Entonces, esta cosa de falta de política y de aceptación pasiva frente a un cambio de paradigma tan fuerte, que además nos lleva al abismo, porque la incorporación de la Argentina a la OCDE o el acuerdo con la Unión Europea es la destrucción de la industria, ¿no? Sin ningún tipo de compensación para el agro. Los tipos, vamos a verlo a Macron y le vamos a pedir 2 o 3 cosas, el tipo nos dice, no, yo no puedo soltarle la mano a los productores de chancho de mi país. ¿No es cierto? Igual digo, el radicalismo porque hubo un sector que quedó como apropiado, porque digo, no hay un solo radicalismo. Vos venís del radicalismo. No, pero, a ver, yo no, y conozco en el fondo, para mí el radicalismo y el peronismo son 2 significantes vacíos. Claro. ¿Sí? Son 2 culturas políticas. Es decir, que ya no existen. No, estoy diciendo que existen de otra manera. Son culturas políticas. Bien. Culturas políticas. Pero la UCR y el PJ, por ejemplo, son 2 cáscaras vacías. Y hay sectores que se denominan radicales y peronistas de derecha que coinciden entre sí. El caso, por ejemplo, vamos a poner de Pichetto y de Sanz, deben tener más coincidencia, ¿no es cierto?, que muchos radicales que entre sí o peronistas entre sí. Y viceversa. O sea, yo me siento, por ejemplo, como... Yo milité 25 años en el radicalismo. Y muchas veces me siento discutir con mis compañeros de bloque de Unidad Ciudadana, con Mariano Recalde, con Carlos Tomada, con Vicky Montenegro. Yo siento de verdad una cohesión ideológica total. O sea, casi no encuentro diferencias. Entonces... Y esto creo que nos pasa a todos, ¿viste? O sea, cuando vos tenés una concepción militante y encarás la vida desde una perspectiva de lucha, con sensibilidad social, porque buscás una patria más justa, más libre, más solidaria, te abrazás con un compañero que milita, sentís que que de verdad tenés un compañero de lucha. Y lo que me ha ocurrido con muchos compañeros radicales es que la bronca por perder tantas elecciones lo llevó a futbolizar la política, a sentir que si el peronismo se hacía de izquierda, ellos se tenían que hacer de derecha, porque el radicalismo y el peronismo era el River y Boca de la política. Empezaron a sacar las discusiones del plano racional y las llevaron al plano emocional. Se empezó a nublar la discusión política. Los tacticajes fueron en función de los alineamientos personales de sus principales dirigentes, tipo de 65 años que decían, nos arreglamos con Macri o no gobernamos nunca más porque me voy a morir. Claro. Y esto era el argumento, literal. Como me voy a morir, no tengo más tiempo para esperar, dejémonos hinchar las pelotas, arreglemos con estos tipos, ¿no es cierto? Y eso pasó porque a todos les parecía razonable la idea del pensamiento único, ¿no es cierto?, de que ser moderno en la Argentina, en definitiva, es hacer lo que hacen los países centrales, que en realidad no es lo que hacen, pero eso es otro programa de discusión, porque ellos, digamos, te salen a predicar libre mercado, pero ellos son proteccionistas. Obviamente. Bueno, se nos va el tiempo. Sí, pero vamos con Eduardo López. Dale. Sí, a ver. Dale. Porque me quedó de Leandro algo en esta discusión del sentido común permanente que está en el gobierno. Eso que dijo Leandro, ellos lo llaman inserción inteligente en el mundo. Sí. Y todo el tiempo están repitiendo eso. Y fíjate, la inserción inteligente en el mundo es ingresar a la OCDE, es firmar un acuerdo Mercosur-Unión Europea a cualquier precio por 30.000 toneladas de carne. Estamos queriendo entregar los aranceles de toda la industria. Digo, siempre es una discusión de sentido común. La inserción inteligente en el mundo que plantea el gobierno a nosotros nos retrasa 50 años porque nos destruye la mitad de la industria. Eduardo, tenemos que cerrar. La pregunta es, salgamos del ámbito docente y vamos al ámbito gremial. ¿El gobierno va por todo el sindicalismo? Primero que buen programa, la verdad, y profundo. Yo creo que va por el sindicalismo, hay muy buenos representantes sindicales, me excluyo de eso. Pero ya digo, reunir 400.000 personas no lo hace cualquiera y no sucedió en cualquier etapa. Quiero destacar que hay muy buenos representantes empresariales, políticos también, y hay muy buenos programas como este. El tema de la hegemonía viene de a lo largo de la historia. De ahí autocriticarse por no ser hegemónico es complicado. Digamos, desde que en el Coliseo decían, bueno, bajaban el pulgar a Jesucristo, que por suerte no se autocriticó, salvando las distancias. Digamos, la hegemonía, que es la concepción de que una clase, los intereses de una clase se hacen comunes para el todo, está analizado de hace tiempo. Son las olas, los flujos y reflujos de García Linera. Es la hegemonía de Antonio Gramsci. Es la lucha de clase de Carlos Marx. Es la subjetividad, en la colonización de la subjetividad de Jorge Alemán. No es que hay un problema de él, de ustedes o mío. Es que hoy la hegemonía está ahí y tienen con qué construir hegemonía. Con endeudamiento, con blindaje mediático o con golpes legislativos y judiciales como el que acabaron de hacer en Brasil. Es decir, hay una hegemonía. A esa hegemonía, la contrahegemonía nuestra, ¿es ineficaz? No, es muy eficaz.
insisto, soy una persona mayor de 50, es mucho más eficaz que la hegemonía que se formó en los 90, que la hegemonía que formó Martínez de Hoz con el veranito y el 2x1, la lucha, la organización y el nivel de representantes que tenemos hoy es mucho mejor a cuando estábamos con la hegemonía en contra en otros sentidos. De manera tal que pensemos esto, salimos de peores, no hay mal que dure 100 años, este está durando muy poco, las calles lo están diciendo y vienen por el sindicalismo porque no nos resignamos a esa hegemonía. Vienen por los sectores políticos y hasta los meten presos porque no... ¿Por qué los meten presos? ¿Por qué quieren meter presos a sindicalistas? ¿Por qué meten presos a Milagro Sala? Porque están nerviosos ellos. Carlos Saúl jugaba un partido de fútbol y no necesitaba meter preso a nadie, porque eso era hegemonía de verdad. Ellos, ¿por qué en Brasil meten preso a Lula? Porque están nerviosos. ¿Y por qué están nerviosos? Porque esa hegemonía está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque hay muy buenos representantes y hay un pueblo empoderado. Me parece que ese es el mensaje claro que nosotros tenemos que tener. Respecto al sindicalismo es eso. Si nosotros no hubiésemos metido las 400.000 personas que metimos, no hubiese pasado el 29 de noviembre, el 14 y 18 de diciembre, no vendrían contra nosotros. Nos invitarían a jugar un partido de fútbol. Gracias, Eduardo. Eduardo, muy interesante. Me quedó un temita, pero va a ser para otro programa. Las 400.000 personas en la calle o las redes sociales. Pero queda para otro programa. ¿Cómo no? Queda También. para otro programa. Gracias, Ariel. Gracias, Leandro. La verdad que voy a coincidir en algo con Eduardo. Qué buen programa. Sí, obviamente. Aparte, poder escucharlos. Realmente, saben que la esencia de la comunicación es la capacidad de escucha. Ellos tres y nosotros quedamos realmente muy interiorizados con lo que dijo cada uno de ellos acá en nuestro programa. Y para cerrar voy a tomar algo que acaba de decir, no lo dijimos en la apertura porque nos taparon otros temas, pero creo que hoy es un día muy triste para la región por lo que está pasando en Brasil. Es de una gravedad institucional muy, muy grande y vamos a seguir de cerca cómo es que sigue eso allá. Bueno, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. El jueves. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.